¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos un sábado más en Sinergia CEFIA, este espacio en donde le acercamos el quehacer de nuestros profesionales de las ingenierías y la arquitectura. Hemos hablado en otros momentos de la problemática por la falta de agua y probablemente cuando usted esté viendo el programa o haya sufrido la semana anterior algún recorte o bien lo esté viviendo en este momento. Así que invitamos a dos ingenieros, a nuestro presidente ejecutivo, también a nuestro director ejecutivo para que hablemos del por qué pasa, por qué es que no tenemos agua. ¿Dónde está el problema y cómo podría tratar de solucionarse y el estado en el que nos encontramos? Le doy la bienvenida al ingeniero don Marco Antonio Zúñiga Montero, presidente de la Junta Directiva del CEFIA. Don Marco, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jessica, a todos los que nos están observando y escuchando. Realmente un tema importante. El Colegio Federado desde hace muchísimo tiempo ha venido trabajando y dándole seguimiento al problema del agua, a la situación que se presenta con acueductos y alcantarillados, que ahora la podemos desarrollar un poquito. Pero lo más importante es, y sin ser alarmistas, hemos considerado que estamos muy cerca, si no se toman las medidas correctivas necesarias, de entrar en un estado de emergencia nacional por el agua. Bueno, muy grave la situación. Le doy las buenas tardes al ingeniero Guillermo Carazo Ramírez, que es nuestro director ejecutivo. ¿Qué tal, don Guillermo? Buenas tardes, Jessica. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando en este programa y que nos están viendo. Realmente para el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos es un tema alarmante. Tenemos más de 2 años de estar hablando sobre este tema, solicitando una intervención de AIA, tanto a la administración Alvarado como a la administración Chávez, y los resultados que tenemos a hoy van más allá de solo el hecho de los racionamientos, y eso nos tiene muy preocupados. La primera pregunta, sobre todo porque lo hemos dicho muchas veces y la gente ya ha interiorizado este mensaje que sale desde el CEFIA, en que somos el 5º país en donde más llueve. Aquí nos llueve un día sí y otro no en distintas regiones del país y no tenemos agua. ¿Cuál es la explicación? Ustedes desde el análisis que han hecho y todo el conocimiento que tienen en la materia es ¿por qué no tenemos agua potable en Costa Rica? ¿Por qué tenemos racionamientos incluso en tiempo de época lluviosa como ahorita? Ahí esa es una pregunta que cuesta que la gente entienda por sí mismo. Llueve montones, es más, vemos en este momento los aguaceros que están cayendo, pero el año pasado fue un año muy lluvioso y empezamos con racionamientos, ya en el primer trimestre ya habían racionamientos. Aquí esto es un problema de planificación, captación y distribución del recurso hídrico. Tenemos una infraestructura de 50, 70 años que necesita ser removida. Tenemos una serie de factores que están plenamente identificados por las autoridades de acueductos y alcantarillados y no se ha atacado con la celeridad que debería haberse atacado. Tenemos proyectos y ahora podemos comentar básicamente, y se ha hablado en todos los foros, 3 proyectos, que son los proyectos de emergencia, lo que es el RAN y lo que es Orosi 2, que son proyectos que no avanzan, no caminan, y esto pues afecta directamente a todos los y las ciudadanas. Captación, distribución, falta de planificación, nos están haciendo pues ver muy mal. Estamos sufriendo con ese tema, la reactivación económica está paralizada. Ahora podemos comentar que esto no es un problema solo del área metropolitana, es un problema a nivel nacional y tenemos que tomar medidas entre todos. Si no tomamos una medida entre todos, estamos en problemas muy serios, doña Jessica. Así es, don Guillermo. Esa gran pregunta que conversábamos también, que ya don Marco nos adelanta, es un tema de captación. Incluso somos una zona bendecida hasta naturalmente hablando porque tenemos fuentes, tenemos nacientes y pues no concebimos no tener agua potable. Correcto. Y el problema va mucho más allá. Por ejemplo, acueductos y alcantarillados dan el agua de aproximadamente más de la mitad de la población del país. Pero a través de las 1.400 asadas que dependen de una manera indirecta de AIA, se le da agua a otro 30%. O sea que estamos centralizando en una única institución el 80% de esa agua. Esto tenemos que verlo, como bien dice don Marco, por zonas, porque no es que yo hago agua en San José y la llevo a Liberia. O sea, el agua se va a distintas zonas y en cada zona depende de la capacidad de lluvia. Podríamos tener exceso de agua en Limón, por decir algo, y sequía en la región Chorotega, que son cosas que, por ejemplo, han sucedido. Dicho eso, entonces deberíamos empezar a hablar por el GAM, la Gran Área Metropolitana, donde tenemos 3 proyectos, como bien mencionaba don Marco, y a grosso modo,
La solución está en el PAM, en traer la segunda tubería que viene del Valle de Orosi al Valle Central. Esa tubería en el 14, Acueductos dijo que la terminaba en el 20, que iba a estar terminada. Estamos en el año 23 y no se han iniciado las obras. Actualmente nos dicen que probablemente empiezan la primera de 5 etapas este mismo año. Entonces la expectativa de cuándo va a estar eso probablemente es a finales de esta década. O sea que tenemos 10 años de atraso en el proyecto, digamos, estrella para no tener problemas de agua. Ante eso, la década pasada, se pensó hablar en el RANC, el Registro de Agua No Contabilizada. Eso es una serie de 20 proyectos y licitaciones que, como bien decía don Marco, sustituyen tubería muy vieja que suele tener fugas para poner tubería nueva y eliminar esa tubería. Aquí vale la pena recordar un dato. AIA factura el 48% del agua que produce. Es la empresa pública de agua potable que factura el porcentaje más bajo de agua producida. Este rank podría hacerle subir de un 9 a un 10%. Entonces esa es la importancia de seguir. Era el proyecto de emergencia en la década pasada. O sea que en el 14 se pensaba que esto puede estar terminado en el 18. Y ya deberíamos contar con los beneficios del agua del rank. Hoy no se han empezado las obras. Tenemos 6 años de atraso en el rank, en el proyecto de emergencia, que era lo que había que hacer para Orosi 2. Entonces, hoy se espera que el rank probablemente empiece a producir beneficios dentro de 2 o 3 años, pero tenemos 5 años de estar oyendo lo mismo. Entonces ahí es donde uno dice, hay un problema estructural en la institución que se encarga de esto. Como el rank no salió, salieron los 22 proyectos de emergencia que mencionaba don Marco. De esos 22 proyectos solo se han hecho 2. Esto se le dijo a Carlos Alvarado un año antes de que terminara su administración. Y en ese momento, hace 2 años, se nos dijo que probablemente esos 22, 6 o 7 proyectos iban a estar terminados. Hoy siguen siendo solo 2. Hacen falta más de 20 proyectos. Y muchos de ellos probablemente hoy nos dicen que van a estar hasta el 25. Entonces, ahí es donde uno entra, por ejemplo, a analizar de que en esos proyectos de emergencia destacan, por ejemplo, algo que es en San José Oeste, que esperan tenerlo en mayo del 24, con una inversión de $8 millones. El tema de la Valencia, que esperan tenerlo en junio del 24, con $28 millones, con $2.8 millones, pero esos proyectos se nos habían dicho que iban a estar terminados en el 22. 2 años después nos dicen que van a estar dentro de 2 años. Entonces, es una emergencia que estas cosas se hagan ya, que inicien ya y que se terminen cuando se tiene el cronograma que se va a terminar. No es un asunto de dineros, los préstamos y los fondos están. Es incapacidad de gestión en realizar las obras. Don Marco, y usted al inicio y don Guillermo hablan de una palabra y es emergencia. Y encierra tantas cosas porque con lo que nos ha descrito don Guillermo vemos cómo se ha venido postergando una infraestructura, una planificación que es vital para todos, desde el ciudadano que está en la zona más alejada hasta el que está en la zona más desarrollada. Todos los sectores necesitamos ese líquido vital. ¿Considera usted, don Marco, que estamos ya ante esta emergencia? ¿Estamos a punto de que se convierta en ella? Doña Jessica, ya estamos en emergencia. Realmente es preocupante. Don Guillermo hablaba de las estadísticas y para solo tener una idea de lo grave que es esto, del proyecto de emergencia que estamos ahorita para el área metropolitana, como nos señalaba don Guillermo, de 22, solo 2 se han hecho, con el agravante de que se van posponiendo cada 2 años. Esto lo hemos venido analizando y lo hemos venido señalando a las autoridades de gobierno de que siempre es lo mismo. Llegamos a una reunión y se amplía 2 años, llegamos a esos 2 años y se vuelve a ampliar esos 2 años. Entonces la situación es crítica. La parte de gestión es fundamental, no hay una verdadera gestión o no ha habido una adecuada gestión. Y el otro problema es que la institución ha cambiado constantemente de jerarca en los últimos tiempos. Y si hay que cambiar de jerarca, se cambia. Pero el problema es que se paralizan o se atrasan los proyectos. Eso es parte de que no se tiene una planificación adecuada. No están siendo de una forma adecuada dirigidos, porque el proyecto por sí mismo debería de caminar. Otro problema seriosísimo, lo que tenemos con Orosi 2. Orosi 2 son 5 etapas. Bueno, se nos ha dicho que va a arrancar y esperemos que sí, que efectivamente este año arranque,
¿Por qué? Porque la etapa 1 y 2 van a ser en terrenos del ICE. Entonces por ahí podríamos arrancar, pero nos quedan 3 etapas más, hay expropiaciones pendientes. Tenemos que ir trabajando con esas expropiaciones desde ya. Y las expropiaciones son un problema en este país. Es una tristeza y es lo que más atrasa los proyectos de obra pública. Y ni qué hablar, por ejemplo, de la 32, que no voy a tocar ese tema ahorita acá, pero uno de los grandes problemas son precisamente las expropiaciones. Entonces, ante la pregunta suya, ¿estamos en emergencia? Yo diría que ya estamos en emergencia. ¿Qué hemos hecho como colegio? Lo que nos corresponde a nosotros es llevarle el pulso a esto, ofrecer recomendaciones, estar en disposición. Y yo no estoy diciendo que sea culpa de este gobierno. El problema de esto es que AIA tiene problemas desde hace muchísimos años. Sí, le hemos dicho al señor presidente, inclusive con el señor presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados, con don Alejandro Guillén, nos hemos reunido y pues en principio nos ha gustado cuál es el pensamiento de él, pero lo que necesitamos es que se ejecute. Nada hacemos con tener los proyectos ahí. Por ejemplo, lo que son los proyectos de emergencia, se hablaba de que se le iba a inyectar cerca de 1.500 litros por segundo al acueducto. Algunos datos que tenemos, al final van a ser como 800 y resto. Allá dice que podría ser 2.500. Lo que necesitamos es que se inicien los proyectos, que se concluyan para poder realmente ir abasteciendo. El otro problema, y hago un paréntesis aquí también, es que cuando hablamos de planificación, la planificación tiene que ser integral. Y entonces queremos seguir trayéndonos gente a los grandes centros urbanos, pero no hemos resuelto problemas tan vitales como lo del agua. Entonces aquí tenemos que trabajar y me lleva a otro tema que este colegio ha sido vehemente en los últimos tiempos y que tiene que ver con el ordenamiento del territorio. Costa Rica necesita una reingeniería profunda en lo que es ordenamiento del territorio que nos va a ayudar mucho con lo que es este tema. Y don Guillermo, otro tema, y usted hablaba importantísimo y usted por la experiencia que tiene, y es la falta de agua, por ejemplo, en las zonas costeras. Costa Rica tiene 2 zonas costeras, con Guillermo tal vez pueda hablar ahorita, que se están desarrollando mucho, que es en la parte de Guanacaste y el Pacífico Central. Pero en Guanacaste tenemos un proyecto Pacume que está parado, el gobierno tiene un cronograma, pues ojalá y Dios quisiera que se pudiese cumplir, pero lo vemos vamos a ver, poco probable en atención a que también falta una gran parte de expropiaciones. Y en este país las expropiaciones es un dolor de cabeza. Hacemos nuestra primera pausa y regresamos para seguir conversando sobre la problemática por la falta de agua en nuestro país. En M de Tienda encontrarás el outfit para toda ocasión. Todas nuestras prendas se encuentran en tendencia y a precios súper accesibles. Te invitamos a visitarnos en nuestra tienda física ubicada en Acerrí, Plaza Geisa, local número 5. Además, a seguirnos en nuestras redes sociales y también pueden hacer sus compras por medio de nuestro WhatsApp y nuestra tienda virtual. Hacemos entregas a todo el país por medio de Correos de Costa Rica. Espacio Cefía presenta Historias Cotidianas. ¿Problemas eléctricos? Busque a los profesionales Cefía en espacio.cefía.or.cr. Espacio Cefía. Soluciones profesionales a un clic. Don Guillermo, precisamente en esas zonas, porque aprovechando, y les repito, estoy segura que en casa alguno de ustedes, indistintamente de la provincia en la que viva, ha experimentado racionamientos, y nosotros como Cefía, en las distintas visitas a las regiones, pues hemos visto esta problemática que es común, ¿verdad? No hay nadie que se escape a ella en distintos sectores, pero particularmente los profesionales, porque esto desencadena problemáticas en los hogares, de salud, la falta de desarrollo económico que tenemos, proyectos que la gente quiere hacer, que la gente ha ahorrado el dinero y de repente se estrella en el buen sentido contra una falta de cartas de disponibilidad de agua. Y en la zona del Pacífico Norte y el Pacífico Central, don Guillermo, esta situación se agudiza un poco más. Es igual de aguda en todo el país y de eso podemos hablar. Tal vez es importante, tal vez un paso antes de esto, es decir, cómo los profesionales de ingeniería y arquitectura nos damos cuenta que hay un problema. Porque cada vez que un profesional quiere hacer un proyecto inmobiliario, una casa, un local comercial, va a Acueductos a pedir una carta de disponibilidad de agua y le dicen no hay.
Entonces, cuando usted empieza a ver que son muchos los proyectos que no se hacen, primero se está parando la economía, la generación de empleo y el sector construcción, y lo que iba a hacer con esa edificación una vez que estuviera construida. Pues si es una fábrica o un hotel, genera empleos posterior a la construcción. Si es un centro comercial también, y si es un área residencial, probablemente es mejorar la calidad de vida de los habitantes. Entonces, muchas de esas obras se están parando porque no hay cartas de disponibilidad de agua y conseguirlas cada vez es más difícil en AIA. Por eso en estos 2 años como colegio hemos estado diciendo que ese es el primer síntoma. Y habíamos hablado de cuál era el segundo síntoma. El segundo síntoma precisamente es los racionamientos de agua en épocas de verano. Y ya se están dando. O sea, precisamente lo que tenemos rato de estar diciendo de que esto iba a seguir sucediendo por la falta de infraestructura para captar el agua y distribuirla, es lo que está generando este problema. Y no se ven las soluciones. Y ahora sí, podemos hablar específicamente del tema Pacume. Pacume es un proyecto que tiene más de 20 años de estarse pensando. Es un proyecto conjunto entre Senara y Acueductos y Alcantarillados. Y hoy la administración Chávez nos dice que probablemente va a estar terminado en el 2029. Pero requiere un embalse. Y esas expropiaciones para hacer ese embalse ni siquiera están listas. Nosotros creemos que es muy probable que en el 2029 no esté Pacume. Y eso nos lleva exactamente a la misma situación del GAM. O sea, Pacume es a la región guanacasteca, lo que Orosi II o el PAM es a la GAM. Y entonces necesitas proyectos de emergencia, lo que fue el RANC, para poder generar el agua necesaria en estos momentos. Y ojalá no requiera un proyecto de emergencia al proyecto de emergencia que nos hizo, que es precisamente lo que está pasando aquí en la GAM. Por ejemplo, en Santa Cruz nos informan de que probablemente Acueductos va a hacer una perforación de pozos, pero sin fechas. O sea, no tenemos las fechas de cuándo se va a hacer eso. Entonces, lo primero que hay que sentarse es nuevamente con AIA y decirle, bueno, pero estos pozos de Santa Cruz que usted dice que cuestan 1.3 millones de dólares, ¿cuándo empiezan y cuándo van a estar? Y eso es una zona. Entonces, es un poco más complejo que la GAM, que tenemos un núcleo urbano, porque en Guanacaste no es lo mismo hablar de agua en la Cruz que agua en la punta de la península en Santa Teresa, por ejemplo. Entonces, son lugares en que cada solución va muy de la mano con su propia región, porque son acueductos independientes. Eso quiere decir que vamos a tener que tener muchos proyectos de emergencia, ya no solo en la zona pacífica costera de Guanacaste que estoy hablando, sino también en el Pacífico Central, donde también se están dando desarrollos. Pero, por ejemplo, hace poco fuimos a la región atlántica a conversar con los profesionales y nos preguntaron por Guapiles. En Guapiles también hay problemas de carta de disponibilidad de agua, no hay agua, y entonces nos dicen, sí, efectivamente vamos a hacer un proyecto en Guapiles, vamos a invertir alrededor de 2 a 3 millones de dólares, pero lleva un 68% avance en diseño. Tampoco tenemos fecha de cuándo van a iniciar y tampoco tenemos fecha de cuándo van a terminar. Tuvimos que pedirla en la última mesa, como bien mencionó don Marco. Hace un mes tuvimos una reunión con el presidente Chávez y con el presidente de Acueductos y Alcantarillados. Hablamos de estos temas y en las mesas en que estamos discutiendo técnicamente esto, se menciona entonces el tema de Guapiles, precisamente porque está dicho por el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, gracias a nuestros agremiados, pero entonces ni siquiera tenemos fechas. Tuvimos que decirle, bueno, pero ¿y esto cuándo va a estar? Por favor, dennos fechas de inicio y fechas de terminación, pero no es posible que en estos momentos tengan que irse a sentar a pensar esas fechas, o si las tienen, ¿por qué no las llevan a una mesa que fueron convocados a través del presidente de la República? Por ejemplo, en la zona de San Ramón y Palmares, en la zona de Limón y en la zona de Pérez Celedón, nos dicen que van a empezar obras en este año, para ver si las terminan en el 2026. Entonces ya estamos diciendo que en esos 3 lugares, por ejemplo, donde ya hay puntos en que les dicen no hay disponibilidad de agua, estamos a años, de que nos digan, aquí usted va a poder tener disponibilidad de agua. ¿Qué es lo que pasa con ese síntoma que expliqué antes? Que probablemente en algunos veranos secos, como los que vienen en los próximos años debido a la influencia del Niño, que es un efecto climatológico que viene, que probablemente nos va a generar un poco más de sequía, y esa sequía va a terminar definiéndose ante esta falta de infraestructura de agua que por años no hemos hecho, a una necesidad de racionar el agua en verano. Entonces, ese es un problema que ya estamos viendo que como país no va a estar solucionado este año, ni el año entrante. Y si no trabajamos ya, tampoco va a estar solucionado en el 2026. Quédese con nosotros y al regresar conozca más información sobre lo que hace el CEFIA en pro de mejorar la situación por la falta de recurso hídrico en Costa Rica. Espacio CEFIA presenta Historias Cotidianas.
problemas en sus drenajes? Busque a los profesionales Cefía en espacio.cefia.or.cr. Espacio Cefía. Soluciones profesionales a un clic. Don Marco, y básicamente podríamos pensar que incluso actuando ya estamos años luz, ¿verdad? Traemos aquí un retraso de cosas que no se hacen y un ciudadano y un país ante un estado de indefensión para poder vivir, porque realmente es para eso y desarrollarse y todos los usos que le damos al agua, pero esta situación nos deja indefensos, digamos. ¿Cómo no pensar que estemos ya en una emergencia si esos 3 proyectos que hemos hablado tan solo en el GAM ya deberían estar ejecutándose, ya deberían estar trabajando y todos presentan atrasos seriosísimos? Realmente comentaba Guillermo y las visitas que hemos hecho a todas las sedes del colegio, cuando hemos hablado con profesionales, la queja es la misma: no hay agua, no hay cartas de disponibilidad, no se pueden hacer construcciones, no se pueden hacer fraccionamientos. Una persona, y ese es otro tema que pues en su momento tendremos que tocar acá, una persona que quiera vender alguna parte de su propiedad para mejorar su pozo, por ejemplo, o para poder construir esa infraestructura para llevar agua potable a su casa, no puede hacerlo porque se están poniendo restricciones, inclusive desde nuestras perspectivas contrarias al ordenamiento jurídico. De allí, doña Jessica, que nosotros hablamos de planificación integral. Pareciera que hay un divorcio absoluto con las asadas. En Costa Rica hay cerca de 1.400 asadas, por ahí pueden haber. Muchas de esas no tienen convenio de delegación. Bueno, hay que trabajar con eso. Hay que empezar con las asadas más importantes, según lo comentamos y se habló en una mesa, y el señor presidente pues creo que lo tiene claro en ese sentido, pero hay que hacer ya. No podemos seguir nosotros pateando el tarro, no podemos seguir enviando información que realmente no satisface lo que se está pidiendo. Y en eso, por ejemplo, cuando nosotros solicitamos una matriz de seguimiento a los proyectos, lo que nos mandan es lo mismo. Una matriz que básicamente los mismos proyectos se han tenido hace 2, 3, 4 años y que es seguirle dando vuelta a esa matriz. Guillermo empezó señalando de una intervención. Nosotros creemos firmemente que debe darse una intervención profunda en acueductos y alcantarillados. Cuando nosotros hablamos de acueductos no estamos hablando de personas, estamos hablando de la institución que realmente requiere el apoyo de todos los sectores. Estamos viendo que le piden a la gente que racionalice el uso del agua. Ya se le está informando a la población que van a haber recortes. Inclusive se sale hablando que con los mismos agricultores, que hay que tener cuidado con el uso del agua. Tenemos un problema seriosísimo en Arenal con el embalse, en donde presenta situaciones que no se daban hace 10 años, pero yo lo que digo es, teniendo nosotros los medios tecnológicos, los profesionales adecuados, la tecnología, ¿cómo es posible que nosotros no nos hayamos preparado? Y cuando hablo de todo esto, me hablo de un problema, o sea, señalo un problema integral. O sea, es que esto tiene que ver desde hace muchos años y no hemos previsto eso. Y Guillermo habló ahora de la parte climatológica. Claro, el cambio climático nos va a seguir afectando y vamos a tener 3, 4 años muy secos, posiblemente, y no tenemos agua y no tenemos proyectos, entonces sí estamos en emergencia, doña Jessica. Bueno, ya para terminar el programa quisiera aprovechar que un minutito cada uno pudiera hacernos un mensaje para la ciudadanía, sobre todo porque efectivamente hemos conversado sobre el tema, hay preocupación desde el Cefía, estos temas se han conversado en la Asamblea Legislativa, como ustedes también pudieron escuchar, se ha conversado hasta en la presidencia. En realidad el trabajo se hace porque existe preocupación por este bienestar social y colectivo en el que todos deseamos vivir. Entonces, don Marco y don Guillermo, quisiera que finalmente cada uno pudiera darle un mensaje a quienes nos están escuchando y viendo esta tarde. Muchas gracias. Realmente es muy importante que este problema lo enfrentemos entre todos y todas.
desde el gobierno central de la República, desde las instituciones, a nivel de gremios profesionales, a nivel de ustedes, ciudadanos que nos están observando. Colaboremos, realmente estamos en emergencia, racionalicemos el recurso hídrico, seamos prudentes y lo hemos hecho. Nosotros tenemos una cultura muy bien desarrollada de protección. Sigamos trabajando fuerte en esto, que nosotros como Colegio Federado nos comprometemos con ustedes a estarle dando seguimiento, a seguir aportando, a seguir colaborando con el gobierno central, con las instituciones del gobierno y con ASADAS y otros entes que requieran la participación nuestra. Y lo más importante, en que nos agrupemos todos los sectores que tenemos que ver con esta problemática y hagamos propuestas para salir adelante todos juntos. Muchas gracias, don Marco. Don Guillermo. Gracias. Dentro de la misma línea, realmente tenemos un problema ante la incapacidad de no haber hecho lo que debimos haber hecho en los años anteriores. Pero eso nos lleva precisamente a trabajar juntos. O sea, nosotros como costarricenses tenemos que tener más cuidado con el cuidado del recurso hídrico en nuestros hogares, en el quehacer diario, en aprovechar al máximo el líquido que tenemos, porque el líquido que hoy nos puede sobrar nos puede hacer falta en la estación seca. Y es una cultura que tenemos que tener como muchos países, como más de la mitad de los países que tienen problemas de recurso hídrico. Costa Rica no solo está en la mitad que no debería tener problemas de recurso hídrico, sino que además, por no haber hecho las obras, nos estamos pasando casi que de un lado al otro lado. Tal vez lo bueno aquí es que como habitantes tenemos que aprender a vivir tratando de cuidar más el recurso hídrico, aunque estemos en un país en que este recurso es de los donde más abunda en el mundo. Sin embargo, también necesitamos un llamado a nuestros profesionales para tratar de hacer la mayor cantidad de las obras y el mejor aprovechamiento de esto, hacer una construcción más sostenible que logre el ahorro del agua en las cosas que estemos construyendo a partir de ahora, y también un llamado al Poder Ejecutivo, porque realmente esto es una situación de emergencia, realmente merece la atención del presidente. En las últimas conferencias de prensa, el presidente ha estado tocando el tema de AIA un poco más fuerte que otros temas, pero eso no basta, no es hablar en una conferencia de prensa. Hemos dejado de hacer por muchos años y necesitamos hacer en estos años que siguen para tener las obras que se requiere como país y no tener el problema de agua que estamos teniendo. Don Guillermo, don Marco, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Un verdadero gusto, un saludo a todos los que nos han seguido y aquí vamos para adelante. Un saludo también. Y muchísimas gracias a ustedes y recuerden que ya bien lo decían don Guillermo y don Marco, cada uno desde su trinchera puede ayudar a mitigar esta situación. Usted en su casa haga un uso racional del recurso, que con eso hace un enorme aporte. Muchísimas gracias por habernos acompañado este sábado en Sinergia CEFIA y nos encontramos dentro de 8 días.